Colegas, buenas noches. Doctora, buenas noches. En esta oportunidad, pues nos acompaña la doctora Luz Alenka Núñez Sarmiento, abogada por la Universidad Nacional Herminio Valdizán de Huánuco, egresada de la maestría Convención en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, bombero voluntaria y jefa de la Oficina de Asesoría Legal de la Comandancia Departamental del Callao, abogada asociada en el estudio Jimmy Sotomayor y Abogados, sede Centro. Trabaja en el área de asesoría jurídica de la Universidad Nacional de Alcides Carrión en Pasco y parlamentaria joven por el Callao en el periodo 2022. Bien, doctora, habiendo hecho esta presentación y teniendo en cuenta su trayectoria, pues vamos a dar por inicio esta ponencia y muy agradecidos por su presencia el día de hoy. Adelante, doctora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Lamento mucho la demora, me había confundido con el tema del horario, pero les agradezco mucho que un sábado por la noche se den un tiempito para poder discutir un poquito de derecho penal. Una materia que me gusta mucho y he estudiado, creo que le tengo mucho cariño. Es muy interesante dogmáticamente hablando y sobre todo uno de los tópicos que más te terminan siendo interesantes desde mi perspectiva es el tema de la omisión. Entonces, entiendo que, corrígeme si me equivoco, están siguiendo un libro, o por lo que he visto también en las clases anteriores, están siguiendo una secuencia, ¿no? Ya han visto pena, si no me equivoco, han visto teoría del delito también, a grosso modo. Sí, doctora. Sí. Genial. Entonces, en ese orden de ideas creo que estamos bastante bien, porque la idea es que más o menos se puedan encontrar, ¿no? Y lo que quiero hacer más allá de una clase, digamos, explicativa, es quizá un diálogo para poder ver, ¿no? Dónde se encuentra la omisión, cuáles son sus tipos y puntualmente algunos ejemplos, que dicho sea de paso, según la jurisprudencia peruana, ha cambiado un poquito. Y les voy a mostrar dos ejemplos que cuando yo estaba como alumna, se resolvió de una manera, pero ahora se resuelve de otra, ¿no? Entonces, en principio, comenzar, ¿no? Indicando, entiendo que ustedes ya han visto teoría del delito, entonces saben que el delito es una conducta entendida como conducta humana, que necesariamente tiene que ser típica, tiene que pasar un juicio de antijuridicidad y se tiene que analizar la culpabilidad de un sujeto para que finalmente, en función a ello, determinar, pues, ¿no?, si hay o no delito. Sánchez, el profesor que fue fiscal de apellido Sánchez, determina, ¿no?, que inclusive son 5 los elementos, como el tema de la punibilidad también, ¿no?, considerándolo. Pero en este caso, propiamente el delito tiene tres categorías nada más, ¿no? Entonces, puntualmente el delito de la omisión, la categoría de la omisión se encuentra en la tipicidad, en la antijuridicidad o en la culpabilidad. ¿Alguien me podría decir? No hay opinión. Bueno, en ninguna. O Gerardo, a ver. Sí, doctora, iba a comentar que en ninguna. Claro, ¿dónde se encontraría? Básicamente, pues, al inicio, primigeniamente, doctor. Claro, porque antes de ver o analizar la categoría del delito como tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, se hace un juicio, ¿no? Si es que la situación o propiamente la conducta es una conducta humana. Voy a decir conducta humana, considerando no al humano ontológicamente hablando, digamos, no al ser humano, sino humano porque, o sea, algo muy interesante que también se tiene que ver en omisión es el tema de que hasta las personas jurídicas, hasta las personas jurídicas actualmente con las personas jurídicas también se hace este juicio de tipicidad. Entonces, si iríamos conducta humana únicamente, estaríamos limitándonos. Entonces, ¿por qué decimos conducta humana en el sentido amplio de la palabra? Porque estamos entendiendo la conducta humana como conducta de persona, ¿no? Persona natural o jurídica. Otra conducta que no sea de persona puede atribuirse, no sé, un evento de
natural, no, por ejemplo, o una actividad o un hecho realizado por un animal, por ejemplo, no se podría, ¿no? Entonces, por eso que antes de analizar, tenemos que evidenciar si es una conducta de tipo persona, ¿no? Entonces, esta conducta se analiza de manera positiva, que es una acción, y de manera negativa, que es una omisión. Y aquí empieza el término omisión. Entonces, básicamente es un juicio de desvalor que básicamente nos está diciendo que es una conducta negativa, un no hacer. Pero a diferencia de lo positivo, o sea, de la conducta del hacer, la omisión tiene su fundamento, y eso es muy importante que lo sepan, en los deberes. Cuando Jacobs construye su teoría, se apoya en un sociólogo alemán que se llama Niklas Luhmann. Y Luhmann, haciendo una suerte de analogía de la biología, construye una teoría social que se llama la teoría de los riesgos sociales, y en función a eso se construye toda la teoría de la imputación, o bueno, la imputación objetiva sale de ahí, ¿no? Porque Jacob, Roxin, sacan de Niklas Luhmann básicamente la idea de lo que significa. ¿Y qué implica eso? ¿Qué implica, o qué nos dijo Niklas Luhmann? Luhmann indicó que la sociedad, al igual que un sistema, digamos, biológico, se compone pues de determinados individuos. Los individuos componen una sociedad y cada individuo, para que la sociedad funcione, tiene determinados roles, ¿no? Los roles que cumplen estas personas ayudan para que la sociedad pueda sostenerse en sí misma, ¿ya? Entonces, esa idea de rol, que cada persona cumple un rol determinado en la sociedad para que ésta funcione, es una analogía de los sistemas, de un sistema biológico que digamos, teóricamente, Niklas Luhmann agarra y lo convierte o le da ideas, o bueno, le da un tinte sociológico para poder explicar. Entonces, entiéndase que las conductas que realizamos están en función al deber que tenemos, ¿no? Ustedes son alumnos, entonces tienen un deber, el deber es estudiar, no sé, ¿no? Trabajan en otro lugar, digamos, son personas que cambian dinero, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienen el deber de cambiar bien el dinero, que no les den falso, ¿no? Entonces, de dar bien el cambio, ¿no? Entonces, son deberes establecidos socialmente y en muchos casos se norman en normas extrapenales, ¿no? Digamos, ¿dónde dice que un profesor tiene que enseñar? Pues en la ley universitaria, en el reglamento de la universidad. ¿Dónde dice que un alumno tiene que estudiar? Nuevamente, la ley universitaria, el estatuto, el reglamento de la universidad. ¿Dónde dice que un presidente tiene que gobernar? Constitución, ley orgánica del Congreso, el Ejecutivo. Entonces, hay determinadas disposiciones no penales que dicen qué deber tenemos, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Porque a diferencia de la acción, que es un hacer propiamente, y esto está en función a nuestra naturaleza, la omisión es un no hacer, pero no un no hacer porque no quiero, o sea, sino es un no hacer al que de alguna u otra manera estamos obligados. Entonces, esto lo vamos a entender dentro de un momento cuando se entienda más o menos algunos ejemplos de qué es la omisión. Puntualmente nada más voy a explicar qué es la omisión, cuáles son los tipos, algunos ejemplos, y en función de eso quizá algunas preguntas para poder abordar un poquito mejor el tema. Indicando que la omisión, entonces, en el sentido lato de la palabra, es una ausencia, ¿no? Una ausencia del comportamiento. Y lo rico de la omisión es que para que se dé propiamente necesitamos abandonar un deber al que estamos llamados. Entonces, la doctrina, o la dogmática propiamente, concibe a dos tipos de omisión, tanto la omisión propia como la omisión impropia. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque a partir de ella vamos a poder encontrar algunas diferencias notables y van a entender cuándo cuando estamos frente a una o frente a otra. Entonces, por ejemplo, el tema de la omisión propia. ¿Qué es la omisión propia? Es cuando expresamente la ley establece cuáles son las conductas que yo no debo hacer. Normalmente son delitos de mera actividad y se consuman con el solo hecho, ¿no? Esto es importante mencionar. Una omisión propia, por ejemplo, tiene algunas características.
expresamente la norma te dice que qué es lo que no tienes que hacer. ¿Ya? Se necesita que básicamente se dé una situación escrita. O sea, el legislador al describirla solicita que no se realice la acción y que exista una capacidad real, ¿no? Ejemplos de qué es lo que implica una omisión impropia. Esto es muy puntual porque es más fácil de reconocer a la omisión propia que estamos hablando que de la impropia. Por ejemplo, un gran ejemplo de la omisión impropia, perdón, la omisión propia sería la omisión de socorro o la exposición al peligro. Expresamente el código establece, ¿no? Cuando alguien o otra persona se encuentra en peligro y tú lo abandonas, entonces ahí tienes un deber como ciudadano, ¿no? O sea, es un deber empático, un deber de auxilio, de socorro. ¿Qué pasa cuando uno no responde a ese deber? Pues el código dice que no has cumplido con un deber básico, ¿no? Para mantener toda sociedad, que es el deber de cuidado para con tu prójimo, decirlo de una manera, ¿no? Entonces, por eso que se pone la omisión de socorro. Otro deber también que se establece es de un padre para con un hijo, ¿no? Entonces, si yo tengo un hijo, lo establece la Constitución y en realidad la Declaración Universal de Derechos Humanos lo establece pues hasta los códigos morales, ¿no? Que si yo tengo un hijo, tengo que darles un alimento. Entonces, ¿qué pasa cuando yo omito este deber? Entonces, ahí se conoce como una omisión de un padre para con un hijo. Entonces, esa es la típica omisión alimentaria, ¿no? Que es bastante frecuente, tristemente, en nuestro país. Por ejemplo, cuando se solicita un requerimiento a un funcionario público y este expresamente está obligado a responder, ¿no? Por ejemplo, tenemos una investigación fiscal y el fiscal le solicita a los que están trabajando en una alcaldía, por ejemplo, para que puedan remitir la información. Entonces, el funcionario no lo hace, entonces eso sería una omisión, ¿no? Toda vez que en el ROF, en el MOF, que es Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad, le dicen no expresamente, cuando te pida una autoridad, usted tiene que entregar esa información. Cuando no lo hacen, pues está infringiendo un deber. Entonces, eso es muy importante para entender la omisión propia, porque es básicamente lo que establece la ley que se tiene que hacer o lo que se tiene que evitar, y pese a eso no lo hago. Entonces, ¿qué lo diferencia de la omisión impropia? A la omisión impropia se le conoce también por comisión por omisión. Un poco enredado los términos, pero dogmáticamente se le conoce como omisión impropia o comisión por omisión. ¿Y qué implica esto? Cuando se tiene un deber jurídico especial. Nótese que en los ejemplos anteriores hablamos de general, ¿no? De delitos generales, pero acá estamos hablando de un deber jurídico especial. ¿Y cuál es la consecuencia si yo no cumplo con ese deber jurídico especial? Que es que esta omisión va a generar un resultado, y un resultado lesivo a un bien jurídico al final del día, ¿no? Entonces, básicamente, normativamente, la omisión impropia encuentra su fundamento en el artículo 13 del Código Penal, donde establece que es responsable quien omite impedir la realización del hecho punible, ¿no? Más aún si tiene el deber jurídico de impedirlo, y si con ese rehusamiento a hacer alguna actividad, por eso se llama comisión por omisión, genera un riesgo. Básicamente, ¿qué es lo que la diferencia de la omisión propia? La omisión impropia necesita un resultado, ¿no? Necesita un resultado. Ahora, la persona que lo comete es un agente, pero no es cualquier agente, sino es un agente que tiene una posición de garante, es decir, tiene una relación especial con lo que se está cuidando. Y la omisión en este caso reemplaza a la acción. O sea, la omisión es a tal grado que se puede equiparar con una acción. Un ejemplo típico que se pone en estos casos es de un padre con un hijo, pero de manera directa. Hace un momento hablamos de prestar alimentos en términos generales. Pero ¿qué pasa cuando una madre tiene que alimentar a un bebé primeros días de su vida y no lo alimenta y este muere por inanición?
Entonces, es evidente que sin esta alimentación en los primeros días, el niño va a morir. Entonces, ahí existe un deber especial. Sin el cumplimiento de este deber especial de la madre para con el hijo, pues el hijo se muere, ¿no? Entonces, ahí tenemos un deber o una posición de garante claramente establecida. Por ejemplo, una enfermera que no le da la medicina a la persona que lo necesita y este producto de ello pues muere. También vemos una posición de garante ya por el tema de la profesión. Algo que quería explicar y me pareció muy, muy interesante, voy a pasarles quizá después cuál es la casación, pero fue un caso bastante delicado, pero donde la Corte Suprema cambió el criterio jurisprudencial que ya había delimitado previamente. Y es que en un supuesto en el que había una violencia sexual, ¿no? Violencia sexual de un padrastro con una niña. Obviamente, pues no, el padrastro respondió por violación sexual, la menor agraviada, y preguntaron, ¿y la madre? La madre, como normalmente había resuelto la Corte Suprema, era cómplice, ¿no?, del delito, porque sí, cómplice primaria, ¿no?, porque sin su intervención. Pero la Corte Suprema, a partir de este pronunciamiento, que será pues hace 2 años, ¿sí?, o 1 año, la Corte Suprema dice, no, aquí lo que vemos es una comisión por omisión. O sea, la madre no era una persona cualquiera que dejó que a la menor la violentaran sexualmente. Lo que había en la madre es un deber especial para con la menor. Es la madre quien tenía que cuidar a la menor para que no la agredan de ningún tipo. Entonces, cuando ella no realiza esta acción, no está siendo cómplice, ella está siendo coautora. ¿Coautora por qué? Por omisión, pero una omisión impropia, ¿no? Toda vez que expresamente, no lo dice el código, puede ser, pero el código penal obviamente no dice, ¿no? Pero el Código de Niños y Adolescentes, por ejemplo, la Constitución establece un deber especial del cuidado de padres para con hijos. Entonces, eso tenerlo en cuenta, y aquí varía el concepto o la definición o cómo se resuelve ese tipo de casos, ¿no? Son tristemente también bastante frecuentes en el Perú. Y bueno, quería comentarles eso. Ya tienen algunos ejemplos claros. Entonces, respecto a la omisión, tener en cuenta ello. La omisión propia es lo que la ley expresamente dice no hagas y tú haces. Y la omisión impropia es cuando impides un resultado que la persona tenía que evitar, ¿no? O cuando a partir de tu descuido se da un resultado que lesiona el bien jurídico, ¿no? Entonces, eso es eso para tener en cuenta la diferencia de la omisión, tanto la propia como la impropia. Entonces, ¿qué es lo que básicamente se solicita o se ve en estos casos? Es la falta de acción, la falta de atención. ¿Y ambas figuras son sancionadas por el Código Penal? Claro que sí, ¿no? Entonces, eso puntualmente para que se tengan en cuenta. Y ¿por qué mencionaba al inicio, y con esto termino, la figura de la persona jurídica? Porque a raíz de lo que se da en España en el 2015, que es, o sea, antes nuestro sistema, que viene más o menos de la idea romana del societas no delinquere potest, que básicamente dice que la persona jurídica, o sea, solamente los que pueden cometer delitos son personas naturales, ustedes, yo, pero no una empresa, no una persona jurídica propiamente, no una asociación, una ONG, no, nadie puede cometer. Pero esto cambia dogmáticamente y se dan cuenta que hay muchas personas jurídicas que cometen delitos. Entonces, este adagio, ¿no?, de que las personas jurídicas no pueden cometer delitos, el delinquere non potest, cambia en España en el año 2015 y se da un cambio dentro de su legislación y también jurisprudencialmente posteriormente, en la que se determina que las personas jurídicas sí pueden cometer delitos. Entonces, sí se puede hacer un análisis de acción típica, antijurídica y culpable, no solamente a las personas, sino también a las personas jurídicas. Entonces, aquí entra a tallar un tema súper interesante respecto a la omisión.
Entonces, si les interesa el tema, sería muy interesante que revisen, ¿no?, el material, por ejemplo, del profesor García Cabero, que ha escrito sobre cómo se entiende la omisión en personas jurídicas. Cuáles son los sistemas que se abren con la omisión, como en este caso sería compliance, o bueno, con la responsabilidad de la persona jurídica en general, ¿no? El compliance, que es básicamente el adelantarse o prevenir en realidad que el derecho o que el delito se consume, ¿no? O sea, tener barreras en las que nosotros como empresa, digamos, podamos disponer para no esperar todavía que se lesione un bien jurídico o se ponga en peligro, sino tener todo un sistema llamado compliance que pueda resguardar el bien jurídico. Entonces yo los invito, ahorita estoy investigando un poquito más del tema, estoy haciendo un trabajo de investigación sobre financiamiento ilegal de partidos políticos, entonces ahí me he topado con la figura de la omisión en personas jurídicas, acción y omisión, ¿no? Entonces, los invito, no se ha escrito mucho sobre el tema en Perú, no llevamos mucho tiempo con el tema de responsabilidad penal de personas jurídicas y es sumamente amplio y bonito. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya parecido interesante y cualquier pregunta que tengan, estamos aquí para poder solucionarlo o cualquier aporte también que hubiera. Gracias. Sí, sí.